felicitar a la editorial Candaya por su al menos doble heroicidad. Una es publicar autores latinoamericanos excelentes, pero poco conocidos en España, por ejemplo, el Nodio Quintero, el venezolano buenísimo y tal, con el riesgo, que esto supone más que riesgo, es casi la certidumbre, que en el mejor de los casos tendrán algunas excelentes críticas, pero serán bastante ignorados por los lectores. Esto lo sé también por experiencia, porque yo a lo largo de estos demasiados años en la editorial he publicado no pocos autores latinoamericanos que no son ni Gabo, ni Mario, ni 4 o 5 más, y con resultados dificultosos. Y luego la otra heroicidad es esta fantástica colección Candaya Ensayo, que, bueno, como ha dicho Olga, pues sí, en efecto 4 autores tienen gran parte de su obra publicada en Anagrama y son todos ellos autores indiscutibles en lengua española, y el quinto es mi más viejo amigo, en realidad, que es Juan Marsé, a quien conocí en los remotos 60 cuando estaba escribiendo Últimas tardes con Teresa, a quien nunca he podido publicar porque su fiera gente Carmen Bartés no allana precisamente el terreno. Estuve una vez a punto de con Teniente Bravo, pero finalmente lo recondujo a Sesbarral. Pero bueno, de todas formas persiste con él una gran amistad, y no lo he publicado a él sino a su hija, Berta Marsé, que es muy distinta a él, pero que también es excelente y tiene esta mirada muy de Marsé, una mirada borde y misericordia y con mucho sentido del humor. Bueno, pues ya digo, esta colección me parece que va a ser una colección de referencia, y también corre el riesgo adicional que yo también he sufrido, como todo editor con una cierta experiencia, de una obra colectiva, una cosa horrorosa en general, porque o faltan unos artículos o se distrae el coordinador, pueden pasar 1000 percances, y en general es casi como las obras, ciertas obras de arquitectura proyectadas para 2 años y acaban en 4 o en 5 con la tensión del editor severamente afectada. Entonces, bueno, aparte de mi amistad personal con Villoro, sí que se inicia en el 87, en 1987, aterriza en Barcelona con la mejor carta de presentación posible para mí. Era una carta de mi gran amigo Sergio Pitol, recomendándole para una traducción del alemán, que era Memorias de un antisemita, una novela fantástica de Gregor von Rexori, y que hizo la primera traducción. Y a partir de entonces, ya solo en trabajos editoriales, pues hemos incorporado al catálogo de Anagrama algunas de las inacabables facetas en las que brilla el talento de Juan. Primero como traductor, como he dicho, del citado von Rexori y también de Truman Capote. Luego como ensayista literario con Efectos personales en el 2001, y de eso se trata, en el 2008. Como novelista con El testigo, que ganó nuestro premio en 2004 y fue acogida por varios críticos como la gran novela mexicana con mayúscula que todos estaban esperando. Y rescatamos una novela anterior espléndida, El disparo de Argonne. En 2006 aparece en el catálogo el Villoro cronista, con Dios de Redondo, en el que se zambulle en nuestra pasión común, el fútbol, nuestra quizá principal pasión. Por ahí vamos. Y en 2008 acogemos al Villoro cuentista con Los culpables, y en abril de este año, como han dicho, a primerísimo de abril, aparecerá Arrecife, su esperada nueva novela. Ya tenemos ejemplares cuidadosamente guardados en la editorial a disposición de nadie, quizá del autor, pero muy pronto estará en las otras facetas, entre ellas el Villoro de la literatura infantil y juvenil, el guionista de cine y también de cómic, creo, y el autor de teatro, que esto es relativamente nuevo, al menos el éxito clamoroso, es decir, no solo de piezas minoritarias tipo teatro de cámara, sino que también ha escrito una obra estrenada en Buenos Aires con un triunfo apoteósico, con grandes y celebrados autores. Yo asistí en el mes de septiembre
conseguimos dos entradas casi por enchufe desde México de Juan Villoro, pero un teatro grande, lleno a rebosar, y luego cuando acabó la pieza, unas ovaciones, los actores llorando, ¿no? y parece que esto, mes tras mes, ahora en el 21 de marzo persiste este entusiasmo, ¿no? Con tanta y tan diversa producción, podría evocarse a un atleta completo de la literatura, un estajanovista del esfuerzo como Zatopek, el protagonista de Correr de Xenós, con la parafernalia dosada del sudor, de los visajes alarmantes, del derrumbe después de la carrera, pero la lectura de sus textos parece desmentirlo, ya que exhibe una engañosa facilidad, una aisance, una soltura, un permanente estado de gracia. Parece que estén escritos bailando, como titulaba Severo Sarduy uno de sus libros, escrito en dansant en francés, que primero lo publicó en francés. La semana pasada, casualmente en París, había una excelente exposición sobre la danza en el Centro Pompidou, en lo que lo más relevante, aparte de Isadora Duncan y Josephine Baker en Queens, era la filmación cuidadosamente restaurada del gran bailarín Nijinsky en La siesta de un fauno. Naturalmente pensé en Villoro, no por lo del fauno necesariamente, sino por la danza bailadora. Esta mañana he estado releyendo, revisando, picoteando en el libro de Cantalla algunas citas. Por ejemplo, al inicio, la figura del exiliado, al igual que Pitol, el estar dislocado dentro y fuera, que es una manera de mirar una estética de lo no definitivo. Thomas Oliver habla de la escritura como riesgo, que es lo que supone un cruce de géneros, referentes, técnicas y poéticas. Martin Cohen dice que sus ensayos literarios son como la guardia de avanzada de su propia literatura, o en todo caso su fuerza de respaldo. A Sergio González Rodríguez, las crónicas de Safari Occidental lo llaman, abro comillas, lo llaman a bailar en la oscuridad, cierro comillas, de nuevo la danza. Marías dice, es la clase de autores que siempre da extraordinarias sorpresas, desde luego esto es inapelable. Nuestro común amigo, el gran Alejandro Rossi, el autor de este maravilloso libro, El manual del distraído, subraya agudamente como Juan Villoro, con admirable habilidad, mezcla de cortesía y tozudez, ha esquivado las tentaciones usuales en la carrera de un escritor mexicano y ha huido de las varias burocracias y sus servidumbres jerárquicas, léase embajadas, agregados culturales, etcétera, etcétera. Un caso rarísimo de Juan, como es bien sabido, quizá único, entre los escritores mexicanos más bien adictos a este tipo de prebendas. En su texto sobre el Villoro cronista, Jorge Carrión le cita: a fin de cuentas, ¿qué es un extranjero sino una caricatura? Por su prosa y su inteligencia, leyendo a Villoro, sabemos que estamos ante un brillante viajero. Hay la dicotomía, la tensión entre el viajero solitario, culto, con una mirada penetrante y tal, y el puto turista de masas. Pues entonces, sabemos que estamos ante un brillante viajero, pero por el modo con que este se autorrepresenta Villoro, descubrimos en el viajero, dice, su Mr. Hyde de turista, y la crítica comienza con la autocrítica y la paródica sobre Japón. Dice: de pronto el viajero necesita decepcionarse. La irritación presenta el sentido de la diferencia. Y termina: los signos de Japón proponen algo más profundo que el entendimiento. La falta de claridad no está en el entorno, sino en la mirada. Y concluye lapidariamente: el viajero debe pasarse en limpio, debe editarse a sí mismo. Estos son solo unas pequeñas píldoras, un aperitivo para el riquísimo menú de este libro, que deberían ustedes leer si aún no lo han hecho. Si tienen alguna duda, diríjanse directamente a la página 419, a la conversación en nada menos que entre Piglia y Villoro, una jam session impagable sobre la literatura,
su música, sus voces, sus incertidumbres, sus recovecos. O la impericia, por ejemplo. A partir de hablar de Faulkner, Villoro dice: me interesa hasta dónde podemos jugar con esta impericia, que nos hace llegar otra vez al gran escritor argentino Roberto Ara, por ejemplo. El narrador que no sabe contar y que sin embargo cuenta y pide que la lectura lo corrija. Tú, Ricardo Apiglia, mencionabas: es fácil corregir algo, imposible escribir. Imposible, desde luego, perderse este libro, y también muy desaconsejable no leer a Villoro. Esto suena como un final, pero le añadiré otra frase. Sergio Pitol habla en el libro de la experiencia cruel de compartir un diálogo o un encuentro público con Villoro, en el que uno siempre será derrotado, como le sucedió, cuenta a Pitol. Abro comillas: en contraste con la insufrible desenvoltura del joven imberbe, que parecía comerse no solo al público, sino al mundo entero. Ahora no es un joven imberbe, pero sigue con el mismo apetito.